6 de la mañana, 14 minutos. Y entre tanto les contamos que ayer el nuncio apostólico presidió la misa por el descanso del alma del Papa Francisco. Tatiana Gordillo está justamente con el embajador del Papa en Colombia. Tatiana, cuéntenos qué información adicional ha llegado desde el Vaticano, ¿qué conoce? Hola Daniela y televidentes, muy buenos días. Pues exactamente, ¿quién mejor que el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Pablo Rudeli, quien nos acompaña a esta hora de la mañana? Monseñor, muchas gracias por atendernos. Pues para darnos esos detalles de todos estos rituales que se van a realizar a partir de hoy allá en el Vaticano, un poco cambiados por la misma voluntad del Papa Francisco. ¿Cómo los ha visto hasta este momento? Ya conocimos las imágenes del féretro de Francisco, del Santo Padre. ¿Cómo ve usted esos rituales, Monseñor? ¿Y qué se viene para estas próximas horas? Bueno, creo que ya la corresponsal de Roma ha explicado muy bien lo que va a pasar, lo que ahora en los próximos días. En este momento, como se llama, de sede vacante, son los cardenales, el colegio de los cardenales que rige, podríamos decir, la Iglesia de Roma. Es decir, ellos no tienen una autoridad como la del Papa sobre la Iglesia, pero sin embargo son los que rigen un poco la Iglesia de Roma en este momento. Y creo que lo que sería importante, estamos aquí en esta casa que ha visto al Papa Francisco vivir aquí durante los días de su presencia, de su viaje en Colombia. Y creo que eso nos llama mucho la atención. Esta casa lo ha visto aquí y ahora lo estamos aquí como despidiendo, confiándolo al Señor. Hay muchos detalles y ahora creo que todo el mundo está interesado y eso es comprensible. Pero al mismo tiempo creo que muy importante que nos fijemos sobre lo esencial, diría, ¿cierto?, de estos momentos. Es decir, que la vida de este pastor ahora está en las manos de Dios. Y nosotros podemos acompañarlo a él, podemos un poquito ayudarlo en este momento, a rezar por él, y él seguramente ya está rezando por nosotros. Así es, Monseñor, estamos justamente viendo esas imágenes de la visita que usted menciona del Papa Francisco aquí a Colombia, cuando se quedó en esta casa en la que estamos en este momento en la Nunciatura Apostólica. ¿Cómo ha visto ese ritual de poner el cuerpo en el féretro del Papa? ¿Cree que sí ha sido correspondido a la voluntad de Francisco? Usted que estuvo hablando incluso hace muy poco con él, que lo conoció. Sí, el Papa quiso, eso lo había dicho, ¿no? Quiso que ya su cuerpo fuera, digamos, puesto en el féretro, en lugar de ser, como era un poco la costumbre, expuesto como sobre una tarima en San Pedro. Son pequeños detalles que dicen de su voluntad también de ser también en la muerte un poco un hermano como todos, ¿cierto? Y como digo, son cosas también importantes que ahora llaman la atención, pero a veces hay un poco de riesgo que creo nos desviamos de lo esencial, ¿cierto? Y creo que en estos momentos sería mucho más importante pensar al legado que nos da, pensar a sus enseñanzas, su magisterio, pensar al ejemplo de su vida, porque ahora todo el mundo se mueve, los jefes de Estado, pero uno se dice, ¿por qué el mundo se mueve? Se mueve porque ha visto en el Papa una imagen del Evangelio, una imagen de Cristo, ¿no? Y eso es lo que atrae también hoy. Creo que eso es la parte de verdad muy importante para nosotros, para los creyentes y también para los no creyentes, porque creo que el Papa le ha hablado a muchas personas, más allá de lo que es la comunidad católica en el mundo. Se mueve el mundo, Monseñor, y cómo no, después del movimiento que fue completo, que fue inspirador del Papa Francisco con todas las personas que alcanzaron a conocerlo, pero también a escucharlo, a tener contactos con él, Monseñor. La abuela Rosa fue un referente en la vida del Papa Francisco. Ella le enseñó a respetar las religiones. ¿Cuál cree usted que fue ese aporte principal que le deja al Papa al mundo frente al diálogo interreligioso? Sí, bueno, usted hablaba de la abuela y creo que eso es un detalle también importante, ¿no? Al fin y al cabo, podemos pensar al Papa como una de las personas más destacadas, más importantes de nuestra época, pero lo que él nos ha enseñado, y creo las cosas más importantes que ha vivido en su vida las aprendió de su abuela. Eso nos dice que nuestra fe es el Evangelio, pasa por las familias, pasa por la vida diaria y por supuesto que él ha estudiado, ha profundizado en su vida, en su formación, pero básicamente lo que él ha sido lo ha aprendido de la historia de su familia. Pensemos al hecho de una familia migrante que ha llegado a Argentina, sus papás, que ha vivido un poco toda la dificultad de ese viaje en esos tiempos, y eso lo ha marcado, como lo ha marcado la fe sencilla, creo, de su abuela.
Eso me parece un detalle muy importante. Y también el Papa Francisco ha vivido en un mundo que, podemos pensar, era muy católico, donde todos practicaban la fe, pero desde su juventud siempre aprendió a abrirse más allá de lo que es también la pertenencia a la comunidad católica, y eso nos enseña mucho. Desde luego, Sí. Los que se recuerdan, el magisterio de Juan Pablo II, todo el tema del diálogo interreligioso, y el Papa Francisco lo ha llevado adelante con mucha decisión, porque es parte de nuestro también ser cristianos, que no es que nos encerramos en nuestra comunidad, sino que somos abiertos. Creo que nos ha mostrado el Papa Francisco que el Evangelio habla al mundo, ¿cierto? Ahora no todos se convierten, no todos son católicos, pero los valores del Evangelio llegan a impactar, digamos, el corazón de la gente. Claro, y hablando de ese impacto, justamente, Monseñor, quiero preguntarle por la comunicación, la relación que usted tenía con él. Descríbanos cómo era el Papa Francisco y su interés en Colombia y América Latina específicamente. Sí, yo, bueno, me acuerdo, tuve la suerte de estar en la Plaza de San Pedro ese 13 de marzo del 2013, cuando fue elegido. Trabajaba allí en la Secretaría de Estado. Tuve el privilegio de acompañar un poco, bueno, como uno de los muchos colaboradores, pero de acompañar el pontificado del Papa Benedicto, y esa noche estaba ahí en la Plaza San Pedro, y me acuerdo un poco, es un momento muy especial en Roma, es decir, cuando el Papa nuevo está elegido, toda la gente se vuelca en la plaza y está ahí para ver al Papa nuevo, recibir su bendición. Como fue impactante el momento en que antes de dar la bendición, él pidió de alguna manera la bendición de los fieles, ¿cierto? Y después de ahí un poco se ha desarrollado, sí, un poco una cercanía, y he tenido la oportunidad de conocerlo trabajando ahí en la Secretaría de Estado. Después, cuando yo estuve en el Consejo de Europa en Estrasburgo, acompañé un poco el momento de la visita del Papa en 2014, y desde ahí casi todos los años, bueno, salvo un poco el momento de la pandemia, pero todos los años tenía la posibilidad de tener una entrevista, y eso creo que era un momento en el que el Papa mostraba su interés y su cercanía a Colombia. Era un país que él conocía muy bien, desde luego. Monseñor, usted lo vio en septiembre del año pasado, me estaba comentando hace minutos. ¿Qué le decía él de Colombia, ya que usted ya estaba, digamos, acá en la Nunciatura? ¿Qué decía de nosotros, de nuestro país? Bueno, él recordaba antes de todo que en su vida de jesuita había conocido a algunos jesuitas colombianos que habían visitado Argentina, y conocía un poco el país a través de otros obispos que han marcado la historia de nuestro país. Por supuesto, estaba pendiente de lo que vive la Iglesia aquí, conocía muy bien muchos de los obispos, y todo el proceso un poco de reconciliación. Creo que cuando él vino aquí en el 2017 la palabra clave fue reconciliación, ¿cierto? Y eso le estaba muy, muy cerca de su corazón, y siempre cuando teníamos la ocasión sí, preguntaba, y desde luego un poco la tarea nuestra es también de informarlo, y por supuesto a través de los informes que nosotros enviamos, que el secretario de Estado después le presenta, estaba muy enterado, y de muchos otros contactos que el Papa tenía. Creo que Colombia es uno de los países que ha estado de verdad muy cerca de su corazón, ¿cierto? Como hay otros, pero seguramente Colombia digamos, lo sentía él muy, muy cerca. Y la visita de aquí fue un momento en donde también creo todos los colombianos pudieron manifestarle su afecto. Sentimos muy cerca la presencia de este Papa, el primero latinoamericano. ¿Y usted cree que de alguna manera transformó o logró transformar la Iglesia durante todos estos años, desde el 2013? ¿Qué cree que fue como lo más importante en ese cambio, usted que conoce históricamente pues, todo este proceso de la Iglesia Católica? Pero la Iglesia cambia en un mundo que cambia, diría, ¿cierto? Entonces creo que cada pontífice un poco ayuda a la Iglesia a convertirse, a volver un poco al mensaje del Evangelio, pero a vivirlo en el día de hoy. Creo que el pontificado del Papa en estos 10 años, en un mundo que ha cambiado tanto, él decía siempre, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Entonces ha ayudado a la Iglesia un poco a ver que vivimos en un mundo más plural, más fragmentado, también hasta más peleándose, más en guerra. Y ahí el tema que él ha marcado mucho, por ejemplo, de la fraternidad. Y eso nos ha enseñado a nosotros como Iglesia. Claro que uno dice, está en el Evangelio, no es algo nuevo, pero siempre en el Evangelio hay algo que sí, o que hemos olvidado a veces, ¿cierto? Y eso es la tarea de cada pastor, y creo que el Papa Francisco lo ha hecho de verdad muy bien. Creo que ese aspecto de la fraternidad, aspecto de la misericordia, lo decía ayer en la catedral,
que por supuesto la Iglesia tiene y enseña reglas que son las reglas de la vivencia cristiana, de lo que Cristo nos ha dado, pero esas reglas no tienen que transformarse en barreras, tienen que ser como un camino que se abre frente a las personas y cada persona puede hacer su camino. Ahora, cuando vivíamos, especialmente aquí en Colombia, en un país donde sí, todos desde niños aprendían a ser católicos, era casi normal seguir esto. Ahora en un mundo mucho más plural, creo que el Papa Francisco nos ha insistido mucho y eso también conlleva que la Iglesia también, digamos, no es que cambie el mensaje, pero cambia la manera de ponerse y eso el Papa nos lo ha mostrado. Cambia el cómo con esa fraternidad que usted menciona de seguir el Evangelio. Monseñor, hay un libro de condolencias que justamente ustedes van a ver en pantalla que está aquí en la Nunciatura, lo acaban de disponer. ¿Qué va a pasar con ese libro? ¿Quiénes pueden venir a escribir en ese libro? Sí, es un poco la tradición que en estas ocasiones hay un libro en donde las autoridades, tanto del Estado como las misiones diplomáticas, pueden manifestar sus condolencias, pero está abierto también a la gente que quiera expresar, digamos, y manifestar un poco sus reflexiones y su pésame un poco en este momento. Y eso creo que al Papa le habría gustado también que fuera abierto a todos. Por supuesto no podemos recibir a toda Bogotá, pero de todos modos lo hacemos con mucho afecto. Es una manera también para dejar un poco así por escrito lo que son nuestros sentimientos en estos tiempos y quizás después en 100 años, ¿no? Las personas o los historiadores irán a leer un poco y a ver lo que ha sido este momento de la vida de la Iglesia y de la vida de la historia, porque siempre uno se mira ahora lo que está pasando en el mundo con la muerte del Papa, marcan un poco la historia, ¿no? Y los distintos pontificados, sobre todo para nosotros los católicos, pero no solamente, marcan un poco la vida de la historia. Entonces diremos dónde estábamos al momento de la muerte del Papa Francisco, como muchos de nosotros se acuerdan el momento de la muerte de Juan Pablo II. Yo tenía el privilegio de estar en Polonia en ese momento, en Varsovia, ¿no? Cuando en 2005, el 2 de abril, y eso fue un momento también impactante para todo el mundo. Era, podríamos decir, otro mundo, a pesar que han pasado solo 20 años, ¿no? Y entonces eso nos dice también un poco de las etapas de la historia. Y seguramente, gracias, Monseñor, muchos tendremos algo que decir de esa huella que dejó en nuestros corazones el Papa Francisco. Gracias por atendernos acá en la Nunciatura Apostólica, otra visión. Cada líder de esta Iglesia Católica en Colombia, pues por supuesto, tiene una visión diferente de este legado del Papa Francisco que hoy, por supuesto, después de un día de su muerte, recordamos.